Sí. Súper claro, ¿no? Muy bien, bien. Entonces, ¿por qué el pK sub A es importante para la absorción de los medicamentos? Porque como el pH no siempre es de 3, sino que puede ser de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, el pH puede cambiar dependiendo de donde se libere el principio activo. Entonces este 50-50 también puede cambiar. También puede cambiar. Bien. La mayoría de medicamentos que existen, todos los medicamentos, la gran mayoría, son medicamentos ácidos débiles o bases débiles. ¿Estamos claros? Sí. O los medicamentos son ácidos o son bases débiles. Listo. Entonces los ácidos débiles, ¿listo? En donde el H o la H es el ion hidrógeno, puede sufrir un proceso de ionización, que es esto que se ve aquí, estas flechitas, ¿sí? Puede sufrir un proceso de ionización, ¿listo? Y ese proceso de ionización del ácido débil, lo que hace referencia es que va a entregar a ese ion hidrógeno y solo nos quedaremos con el anión. Solo nos quedaremos con el anión. Como quien dice, cuando el ácido débil se ioniza, cuando el ácido débil se ioniza, entrega su ion hidrógeno, lo libera, lo suelta, y solo queda el anión. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, señor. Ahora, en el caso de los medicamentos que son bases débiles, al momento de sufrir el proceso de ionización, aquí está la B, una base débil, cuando se ioniza la base débil, lo que ocurre es que acepta ese ion hidrógeno. Es decir, está aceptando un protón, porque los protones tienen carga positiva y el hidrógeno tiene carga positiva. Entonces, cuando la base débil se ioniza, lo que está haciendo es que está aceptando el hidrógeno. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, ¿cierto? Sí. Señor. Entonces los medicamentos estarán en formas ionizadas cuando sufren el proceso de ionización. En el caso del ácido es que soltó el hidrógeno y en el caso de las bases es que lo recibió. Entonces los medicamentos, ya sean ácidos o bases, estarán en su forma ionizada o estarán en su forma no ionizada. No ionizada. Para los ácidos débiles, tener el hidrógeno, tenerlo, es estar no ionizado para los ácidos. Para las bases, tener el hidrógeno, tenerlo, es estar ionizado. ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿por qué es importante el nivel de ionización de las moléculas? El nivel de ionización, ¿sí? Por esto que dice aquí, solo la forma no ionizada, o sea, solo esta forma, puede atravesar fácilmente las membranas celulares. Cuando un ácido débil está en su forma no ionizada, es decir, conserva el ion hidrógeno, es más fácil que atraviese una membrana. Pero cuando una base débil, las de abajo, las bases débiles, están en su forma no ionizada, y decíamos que las bases están no ionizadas cuando no tienen el hidrógeno, es cuando más fácilmente pueden atravesar una membrana biológica. Súper claros, ¿no? Sí, señor. Solo ve, cuando los ácidos débiles y las bases débiles, o sea, si el ácido débil tiene el hidrógeno, es más fácil atravesar la membrana. Y si la base débil no tiene el hidrógeno, es más fácil atravesar la membrana. Es correcto. Lo que es igual a decir que las formas no ionizadas de los medicamentos
la forma no ionizada, es la que más fácil atraviesa una membrana biológica. Estas formas, las no ionizadas. Que el ácido tiene una forma de estar no ionizado y la base tiene otra forma de estar no ionizado. ¿Sí? Sí es claro, ¿no? Sí, señor. Cuando se ionizan los medicamentos, si este proceso de ionización ocurre, es muy difícil que atraviesen las membranas celulares. Cuando los medicamentos se ionizan, es difícil que atraviesen las membranas celulares. ¿Estamos? Estamos melos, ¿no? Sí, señor. Bien, estamos melos. Ahora, ¿y eso de qué me sirve? Porque yo les dije que el pK era el pH en el que se encontraba 50-50. Pero si yo cambio el pH, ese 50-50 puede cambiar. Entonces volvamos al ejemplo de la aspirina. Volvamos al ejemplo de la aspirina. ¿Sí? Recuerden, antes de volver al ejemplo de la aspirina, que la protonación es aceptar un protón, aceptarlo. Entonces, vea, aquí lo aceptó, listo, y aquí lo tiene, aquí lo acepta. ¿Sí? Y pues que la dirección de la reacción va en los dos sentidos, ¿no? En los dos sentidos. Muy bien. Voy a borrar un segundito aquí. Entonces volvamos al ejemplo de la aspirina. Esta es la ecuación de Henderson, ¿se acuerdan? De fisio, de bioquímica, de Henderson-Hasselbalch, la ecuación del pH, sí. ¿Y la vieron? La escucharon, por lo menos la escucharon. Que dice que el pH es igual al pK más el logaritmo de las formas que están ionizadas sobre las formas no ionizadas. ¿Y qué con eso uno puede saber? Pues cuánto es el pH de una solución. Si uno despeja un poquito esa ecuación, uno podría decir que la diferencia entre el pK sub A y el pH, el pK sub A es el que tiene el medicamento, el pH es donde lo vamos a meter. Entonces uno podría decir que la diferencia de estos pH nos va a decir cuál es la relación entre la parte que está no ionizada y la parte que está ionizada. ¿Me siguen? Sí. Sí. Decíamos que el pK sub A de la aspirina es de 3. ¿Listo? Y el pH del estómago es de 2. 3 menos 2, 1. Y al otro lado, revisando esta ecuación, el logaritmo de la concentración de las formas no ionizadas, HA, para la aspirina, sobre las concentraciones, lo que dice la ecuación, ¿no? De la forma ionizada, igual a 1. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Ahora lo que hacen es despejar el logaritmo. Lo que hacen es despejar el logaritmo. ¿Sí? Entonces, esto será igual a, como están despejando el logaritmo, lo que tienen que hacer es 10 elevado a esa diferencia. ¿Cuánto es 10 a la 1? ¿Cuánto es 10 elevado a la 1? 10. Entonces aquí otra vez HA. Aquí abajito concentración de la aspirina de su forma ionizada. 10 a la 1 es ¿cuánto? Entonces 10. 10. 100. 100. Métanlo ahí en Google calculadora. 10 a la 1. 10 a la 1 es 10, profe. Y como
hay que terminar de completar, y eso lo enseñaron en el colegio. Esta fracción, pues usted le clava un 1 aquí. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, señor. Entonces el resultado de hacer ese ejercicio, asumiendo, y la aspirina tiene ese pK, sub A, ella tiene un pK de 3, es decir, que es un medicamento ácido, por eso se llama ácido acetilsalicílico. ¿Listo? La pusimos en el pH del estómago, porque el paciente se lo tomó, el principio activo se liberó, entró en contacto con el ácido del estómago, que es de 2. Entonces, en un pH de 2, donde se libera el principio activo, quiere decir, resolviendo este ejercicio, que lo que va a predominar de la aspirina en ese medio ácido, es su forma HA, que decíamos que la forma HA era la forma no ionizada de los ácidos débiles, y ya dijimos que las formas no ionizadas son las que mejor atraviesan las barreras biológicas. ¿Por qué? Porque tendremos una relación de 10:1, o por cada 10 de formas no ionizadas de la aspirina vamos a tener una forma ionizada de la aspirina. Como quien dice, lo que predomina en ese pH es la forma no ionizada de la aspirina. Y la forma no ionizada, por lo que estamos diciendo aquí, se absorbe mucho mejor que las formas ionizadas. Conclusión, la aspirina no se absorbe bien. En el estómago. Se absorbe muy bien en el estómago. Y si el pH del estómago no es de 2, sino de 1, Más aún. mejor aún. Porque ahora no va a ser 10, sino va a ser ¿cuánto? 20. Entonces predominarán aún más las formas no ionizadas de la aspirina. ¿Estamos claros? Si yo hago lo mismo, pero con un pH alcalino, ¿qué pasa? Va a predominar la forma ionizada. Va a predominar esta forma. Y entonces la aspirina ya no se absorbe igual. Porque tendré más formas ionizadas de la aspirina. ¿Bien? Y eso está en contra de su absorción. En contra de su absorción. Entonces, cuando ustedes vean, pues, no creo que lo vean mucho, pero porque normalmente los médicos no se detienen a analizar esto de forma detallada, pero cuando ustedes vean que un medicamento tenga un pK de 1, de 2, de 3, pues de entrada le está diciendo que es un medicamento de carácter ácido y que su absorción será mejor en el estómago, en medio ácido. Pero cuando usted vea un medicamento con un pK sub A 8, 9, ¿es un medicamento que ácido o muy básico? Básico. Muy básico. ¿Qué pasa si uno se toma un medicamento muy básico? El pK sub A muy alto. Le iba a preguntar eso, profe. Absorberá en el intestino cuando ya. Ahí estaba viendo que el intestino grueso, digamos, tiene el delgado es como de 5 a 7 y el grueso es como alrededor de 8. Entonces se absorbe en el intestino grueso. Se absorbería en el intestino grueso, ¿no? El problema es que cuando el API llega al intestino grueso, se encuentra con toda la fibra de la dieta. Y la fibra de la dieta lo fija en su superficie y no deja que se absorbe. Entonces más alcalino. ¿Qué parte del intestino delgado puede llegar a tener un pH así? Ilion y yeyuno. El El yeyuno ilion. o el ilion, ¿sí? Ambos. Las partes más distales. Ahora el reto es garantizar que la tableta que se tome el paciente resista el ácido, los jugos gástricos, el contacto con el agua, con los alimentos, que no se disuelva de ahí hasta el ilion. ¿Ustedes creen que eso es fácil o difícil? Hacer que un Difícil. medicamento es difícil, hacer que un medicamento se libere en porciones tan distales, ¿sí? En un tiempo determinado. Entonces, un ejemplo. Las grajeas pueden ser resistentes
Amikacina. Bueno, PK. De la amikacina. Entonces, cuando uno empieza a ver medicamentos como la amikacina, que es un aminoglucósido, inhibidor de síntesis de proteína, a uno le dicen, oiga, eso tiene un pK sub A de 8. Pucha. La amikacina no viene por vía oral, porque todo el mundo sabe que cuando el medicamento entra en contacto con un poquito de ácido del estómago, un pH de 4, de 5, así sea por allá en la primera, segunda, tercera porción del duodeno, no en las partes tan distales, pero entra un poquito en contacto con el ácido, ¿qué le va a ocurrir a ese medicamento con ese pK sub tan alto? ¿Qué le va a ocurrir? Tiene este pK sub A, ¿Se ioniza? entra en contacto con ese ácido y todos esos hidrogeniones que están por ahí, dándole esa acidez al tejido, se le ioniza la molécula. Y si se le ionizó, nada que hacer. Ya no se absorbe. Porque estamos diciendo que las formas ionizadas tienen pésima absorción. Sabiendo eso, sabiendo eso, ¿qué les iba a decir? Los químicos farmacéuticos a veces no logran hacer medicamentos por vía oral, porque saben que no se puede absorber por el pH del estómago. ¿Listo? Les queda muy difícil hacer que una amikacina tenga absorción por vía oral. Y por eso no existe. Por eso solo vienen por vía endovenosa. IV. Se inyecta. ¿Bien? ¿Estamos claros, no? Sí, señor. No se les olvide que el pK sub A influye mucho en la absorción de los fármacos, ¿sí? Y que el pK es el pH en donde esa porción es 50-50. Como quien dice, si usted va a dar, caso hipotético, que la amikacina tuviera vía oral, si usted va a administrar la amikacina, intente que por lo menos el pH en el que el principio activo se libere sea un pH de 8, para que por lo menos tenga un 50% de forma no ionizada de la amica y se puede absorber. Porque si lo pone un poquito en ácido, por la diferencia que hay entre el pK y el pH, si le predomina la forma ionizada, ya el medicamento no se absorbe. Muy bien, entonces ya quedó chequeado el primer punto. Conclusión, los ácidos se absorben en medio ácido y las bases en medios básicos. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que todo lo que me cambie el pH del medio me afecta a la absorción de los medicamentos. Entonces, si el paciente está tomando ibuprofeno, yo se los decía ayer, el pH se alcaliniza, disminuye la absorción del fármaco en caso de los ácidos, pero puede mejorar en caso de las bases. Eso tiene impactos en la farmacocinética, tiene mucho impacto, ¿sí? Estoy a decir por aquí hay una presentación, tiene mucho impacto. Que solo se les voy a mostrar en esta imagen, en donde dice que los medicamentos con estos pK que tiran a ser un poquito más ácidos, cuando uno les pone protectores de mucosa o medicamentos que reducen el ácido gástrico y el estómago se vuelve más alcalino, ¿sí? Más alcalino, el área bajo la curva de esos medicamentos que son para el cáncer disminuye casi que la mitad. Entonces el paciente tendrá concentraciones muy bajitas de medicamentos para el cáncer por culpa de un medicamento como el omeprazol, ¿sí? O de un medicamento como la famotidina, que es el Gastrum, que se promociona en televisión. Y estos medicamentos son para el cáncer, son quimioterapia. Entonces, modificar el pH del estómago puede disminuir el área bajo la curva de un medicamento hasta en un 60%, 50%. Eso es como si se estuviera tomando la mitad de la dosis que le mandó el oncólogo. Entonces hay que tener cuidado con las modificaciones del pH. Primer mensaje de hoy. ¿Vamos bien? Para recordar los modelos o las gráficas que se generan
con la farmacocinética, que son curvas de concentración plasmática versus tiempo. Esto es un modelo de dosis única por vía extravascular. ¿Por qué se sabe que es extravascular? Porque al tiempo cero las concentraciones son cero. El principio activo todavía no se ha liberado. Esto es un modelo endovenoso en bolo. ¿Por qué? Porque todo el principio activo ya quedó en el plasma. Esta es la Cmax. Una sola dosis de un medicamento que se da en bolo. ¿Sí? Puede ser una dosis de fentanil. Y el fentanil se empieza a distribuir, a metabolizar, hasta que sale completamente del organismo. Esto es un modelo de dosis múltiple por vía extravascular, vía oral, ¿sí? Pero la vía oral no es la única extravascular. Hay muchas vías extravasculares, pero la vía oral es la más frecuente, la más cómoda, la más económica, la más fisiológica. Entonces, una dosis, dos dosis, tres dosis, cuatro dosis, y llegaremos a esto que es el estado estacionario, que es un estado de equilibrio en donde lo que entra al tejido o lo que entra al plasma es igual a lo que sale. Y yo les decía, esta gráfica es mucho más clara que mis dibujos, que si un paciente aumenta su aclaramiento renal por algún motivo, porque el paciente está hiperfiltrando, esto tiene una función renal, mejor dicho, una maravilla. Hay una hiperfiltración, entonces las concentraciones plasmáticas del medicamento serán más bajitas y el estado estacionario se me baja, comparándolo cuando el aclaramiento es normal. Pero si el aclaramiento del paciente disminuye la mitad, un 50%, pues lo que uno espera es que el estado estacionario se corrija y suba, ahora quede más alto, quede más alto. Y decíamos que hay guías para ajustar la dosis según la tasa de filtrado glomerular, en donde a uno le dicen, oiga, como el paciente está filtrando la mitad, tiene una tasa de filtrado glomerular 35, pues usted tiene que bajarle un 50% la dosis. Si antes le estaba dando 500 miligramos, ahora dele 250. O lo otro es, si antes le estaba dando 500 miligramos una vez al día, ahora dele 500 miligramos cada 48 horas. O bajan la dosis o aumentan el intervalo de administración. Esas son las dos estrategias para ajustar los medicamentos cuando los pacientes tienen alguna insuficiencia hepática o renal. ¿Claros? Sí, señor. Bien. Esto no se los había dicho, creo. Y es, los medicamentos, como se van a eliminar una vez se metabolizan, o no necesariamente se tienen que metabolizar para eliminarse, pero se tienen que eliminar. Entonces hay dos cinéticas, hay dos movimientos, la cinética es movimiento, hay dos formas de eliminación de los medicamentos, que es la eliminación de primer orden, orden 1, cinética de orden 1, eliminación de primer orden, y eliminación de orden 0. ¿Qué es eso de eliminación o cinética de primer orden o orden 0? Cinética de primer orden. La cantidad de fármaco que se metaboliza, se aclara, se excreta, se elimina, es proporcional a su concentración. Si se dan cuenta, cuando las concentraciones son muy altas, lo que se elimina es mucho o poquito, según esta gráfica. ¿Te parece poco? Mira la concentración, pasó de 35 a 10. Mucho. En un breve periodo de tiempo. ¿Sí es claro? La de orden 0 no es inmediata. La de orden 0 lo que Demora dice más es, bajar la concentración, ¿no? se elimina la misma cantidad, a medida que pasa el tiempo. En el mismo intervalo de tiempo se va eliminando la misma fracción. Veamos un ejemplo viendo estas tablas o estos dibujitos de aquí. Uno se puede sentar a calcular esto a mano con unas fórmulas matemáticas que no son el objetivo del curso que estamos viendo, ¿sí? Pero uno se puede sentar a hacerlo.
Pero solo quiero que nos vayamos con el concepto de que los medicamentos se eliminan por orden 0 o por orden 1. Y que el orden 0 hace referencia a que independientemente de la concentración, lo que se elimina por unidad de tiempo es constante. Entonces, si la concentración era 100, lo que se va a eliminar en un primer momento son 20. Y en un segundo momento, otros 20. Y en un tercer momento, otros 20. Lo que se está eliminando es constante. ¿Lo ven? De aquí a aquí se elimina la misma fracción que de aquí a aquí, y que de aquí a aquí, y que de acá hasta acá. Que si cogemos, pues aquí es 35, pero bueno, si lo decimos en porcentaje, pues lo que se elimina es la misma fracción. La misma fracción. ¿Sí es claro? Trasladando estos datos y asumiendo que aquí es 100. Bueno, al comienzo es 100, pero después es 80, pero después es 60, después es 40, después es 20, después es 0. Lo que se va eliminando de principio activo es constante todo el tiempo, sin importar la concentración del medicamento. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, la mayoría de medicamentos, como dice la gráfica, tienen una cinética de eliminación no de orden 0, sino de orden 1, de primer orden. Es decir, que entre más concentración haya de medicamento, más rápido se elimina. Pero al final, cuando ya hay poquita concentración, la cantidad que se va eliminando es menor. Y aquí lo vemos en el ejemplo. Eliminación de orden 1. Eliminación de orden 1. De 47 pasó a 30, de 30 pasó a 18, de 18 a 11, de 11 a 6, de 6 a 4. Es decir, que lo que se eliminó en este momentico solo fueron 2 microgramos. Pero lo que se eliminó en el primer momento de eliminación fueron 17 microgramos. O sea que esta eliminación de orden 1 depende de la concentración que hay de fármaco. Es proporcional a la concentración. Si hay mucho fármaco, se elimina más. Si ya hay poquito, se elimina menos. Entonces, la mayoría de fármacos, casi todos, tienen una cinética de eliminación de primer orden. Y sustancias como el antioqueño, el etanol, el aguardiente que les guste, valle, blanco, amarillo, ¿sí? Tienen orden 0. Quiere decir que el cuerpo elimina la misma cantidad de bebida alcohólica por unidad de tiempo. Así usted tome más agua, así usted tome más Pedialyte, así usted tome un vaso de leche. Una vez el etanol está en el cuerpo, la velocidad de aclaramiento, de eliminación, es constante. Es constante. Por eso es difícil hacer que a uno se le pase la borrachera antes de tiempo. Porque lo que se va a eliminar es constante en las siguientes horas. Súper claro, ¿no? Muy bien. ¿Disminuye qué? El guayabo, es diferente. El guayabo, pero no estamos hablando de la borrachera. Pero la borrachera disminuye si yo tomo más agua. ¿Eso acelera esta eliminación? ¿Qué opinas? ¿Por qué? El alcohol se va a eliminar a la misma velocidad. ¿Listo? A la misma velocidad. Hayas tomado mucho o muy poquito. La fracción que se elimina siempre es la misma. Oímos preguntas. ¿De qué depende de que un medicamento se elimine de una de las dos formas? De toda la farmacocinética, de su volumen de distribución, de su constante de eliminación, de las rutas metabólicas que utilice, de la presencia de otros fármacos. ¿Listo? De todas las otras variables, de sus propiedades físico-químicas. Hay dos medicamentos, dos principios activos,
que tienen una eliminación de orden cero, diferente al etanol, que es la fenitoína, que es un anticonvulsivante, y la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico. Esos tienen eliminación de orden cero. ¿Estamos? A veces uno encuentra que algunos principios activos, dice, la mayoría de su eliminación es por cinética de primer orden y un poquito por orden cero. Bueno, puede ser que algún metabolito tenga alguna eliminación por orden cero de ese medicamento, pero casi todos los fármacos tienen uno de primer orden. ¿Estamos? Y por eso, las gráficas, cuando uno las ve, estas parecen no de orden 0, sino de orden 1, que al comienzo se elimina mucho y ya después se empieza a eliminar más despacito. ¿Listo? Por eso estas gráficas son así. Porque si fueran todos de orden 0, entonces pues la gráfica sería así. No con esa curva que vemos ahí. ¿Estamos? Bien. Lo del volumen de distribución, como es algo tan teórico, a veces uno como que, pucha, no lo entiende tan bien. ¿Listo? No lo entiende tan bien. ¿Esto está claro? No, profe, me lo podría volver a explicar. Pues lo vamos a volver a explicar, ¿sí? Porque anoche ya estábamos cansados, todos estábamos cansados a esa hora y uno dice unas pendejadas a veces. Si algún día digo una pendejada, me dicen, profe, está diciendo pendejadas. Y yo me retracto. Bueno. Entonces, aquí lo importante, el truco es entender que el agua corporal total de una persona es el 60% de su peso corporal. Eso ya lo tenemos claro, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, Sí. señor. Y que tenemos una osmolaridad plasmática. Bueno, ya les enseñaron a calcular la osmolaridad en fisiología. La fórmula de la osmolaridad normalmente es 2 veces el sodio plasmático que cada uno tiene, más la glucosa que uno tiene en sangre, eso dividido entre 18. Entonces, solo multiplicando 2 veces el sodio como electrolito, que es de 140, uno de entrada dice, en promedio los humanos tenemos de osmolaridad 280 miliosmoles por litro, porque casi toda la osmolaridad del plasma está dada por el sodio. Por eso los trastornos del sodio son tan graves. La hiponatremia da tanto síntoma por eso, porque casi toda la osmolaridad del plasma está dada por el sodio. Entonces, por eso sale aquí esta franjita de osmolaridad. Hasta ahí no hay pierde. ¿Sí? Esta agua corporal total se reparte en 2 espacios, que es el agua que está dentro de las células y el agua que está por fuera de las células. Entonces, por eso aquí ponen 40% y 20% para un total de 60% que tenemos de agua corporal total. ¿Dónde está la mayoría de agua que tenemos? ¿Adentro o afuera de las células? Adentro. 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 Casi todo el agua está dentro de las células. Por eso cuando una célula se queda sin agua, se muere. Por eso los estados de deshidratación son tan graves. ¿Sí? Entonces hay mucha agua adentro de las células. Yo les decía que matemáticamente, estadísticamente, como le quieran decir, 100% es como decir 1. ¿Sí o no? Sí. 50% es como decir 0,5. 10% es como decir 0,1. 5% es como decir 0,5.
0,5. Todos tenemos esto claro, ¿cierto? Bien. Entonces, 60% es como decir que 0,6. 0,6. ¿Sí? 0,6. Entonces, el volumen de distribución, primero es entender la definición. Es un volumen donde teóricamente es un volumen aparente en donde supuestamente el principio activo está disuelto o quedó disuelto después de haberlo administrado, o habérselo inyectado, o habérselo tomado. Supuestamente quedó disuelto en ese volumen. ¿Listo? ¿Alguien se acuerda de la fórmula del volumen de distribución? Volumen de distribución es igual a la dosis que uno pone sobre la concentración plasmática que se encuentra de ese principio activo luego de esa dosis. Está claro, ¿no? ¿En Sí. qué momento se debe tomar la concentración plasmática? ¿Después de cuánto tiempo usa la dosis? Entonces, uno la puede tomar en el momento que uno considere. ¿Sí? Uno lo puede tomar cuando uno quiera, a la primera hora, a los 20 minutos, a las 2 horas, 6 horas, pero depende de la constante de absorción que tenga el medicamento, si es que se absorbe, su constante de eliminación, ¿listo? La Cmax, porque esa fórmula parece, digamos, muy sencilla, pero detrás de esa concentración plasmática hay un montón de variables, porque ustedes saben que la concentración plasmática de un medicamento depende de muchas cosas. ¿Listo? Pero uno la puede tomar cuando uno quiera, ¿sí? A los 20 minutos, a los 30 minutos, a la hora, porque como se supone que conocemos la constante de absorción, el aclaramiento, el metabolismo, si es de cinética de orden 0, orden 1, entonces uno puede tomarla cuando uno considere. ¿Bien? Pero casi siempre se toma al momento de la Cmax, cuando el medicamento tiene la concentración máxima. Concentración máxima. Entonces, cuando uno hace este ejercicio, y ya les pongo un ejemplo, y uno encuentra que el volumen de distribución de un medicamento es de 0,6 litros por kilo, porque esas son las unidades de volumen de distribución, lo que estamos diciendo es que ese principio activo está disuelto en el 60% del agua que uno tiene. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Sí, señor. Listo. Como quien dice, X medicamento tiene un volumen de distribución de 0,6 litros por kilo. Quiere decir que el principio activo está ¿en qué espacios? Todo. En todo. Aquí, en el intracelular, en el intersticial, en el plasma, en todo. Porque la suma de todos los espacios es el 60%. ¿Sí? O por lo menos de agua. Entonces está en todo el agua corporal total, que se distribuye así. Muy bien. Si les digo que el volumen de distribución de un medicamento es de 0,05 litros o menos que eso, ¿sí? Por kilo. Aquí por kilo. Después de administrar el medicamento, ¿ustedes dónde esperan encontrar el principio activo? Plasma. O transcelular. ¿En el plasma? ¿Sí o no? ¿Plasma? Porque solo habrá quedado en el 5%. Solo quedó ahí. Porque ese es el volumen de distribución. 5%. Y de ahí no se fue. Pero el volumen de distribución, veíamos ayer, depende de cuánto pesa el medicamento, si está o no unido a las proteínas del plasma, si el paciente tiene falla cardíaca o no, si hay interacciones con otros medicamentos, si el medicamento es muy grande, si es liposoluble, todo eso. ¿Todos tienen eso claro hasta ahí? Sí, señor.
Ahora, el volumen de distribución puede ir más allá de estos 0.6. Puede ir más allá, porque como hay volúmenes o hay medicamentos que son muy pequeñitos, que son muy liposolubles y que no se unen a las proteínas del plasma, entonces la fracción libre siempre quiere salirse del plasma, siempre quiere abandonar ese espacio. Pesa poquito, no está unida a una proteína y es muy liposoluble. El man se quiere salir del plasma, se quiere ir, no quiere estar en el plasma, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer volúmenes de distribución de medicamentos, cosas como 3 litros por kilo. 3 litros por kilo. 3, matemáticamente, ¿qué sería? 300%, ¿no? ¿Estamos? Pero nadie tiene 300%, o sea, de agua, de su peso, imposible. Nadie lo tiene. Por eso es que es un volumen teórico, es aparente, ¿sí? Porque en caso de que tuviéramos esta cantidad de agua, ¿sí?, de nuestro peso corporal, supuestamente no sé qué seríamos seres bien raros, donde el 300% fuéramos agua, pues es bastante ilógico, pero caso hipotético, donde tuviéramos la posibilidad de alcanzar los espacios que siguen después del espacio intracelular. Lo que sigue después de esto, lo que yo les decía, el agua inter-DNA, el agua metido entre las purinas allá, que eso fuera el 250%. Bueno, entonces el principio activo trataría de llegar hasta ese sitio y ocupar ese espacio. Pero como el espacio no existe, entonces es un volumen teórico o aparente. Teórico. ¿Quedó claro? Sí. Busquemos un ejemplo con la aspirina que nos sirve para todo. Volumen de distribución de la aspirina. Mire. 170 mililitros por kilo. 170 mililitros. Eso es mucho poquito. Ya no son litros, son mililitros. Poquito. 1.7 litros, creo. Es menos. Entonces, es menos, pero ¿por qué es tan poquito? Porque la aspirina es dirigida a todo, o sí, no me acuerdo. Porque si yo multiplico 170 por el peso del paciente y me da 8.500 mililitros, ¿esos son cuántos litros? 8.500 mililitros, ¿cuántos? 8.5. 8 litros que voy a encontrar. Aquí ya me encuentro con 3.5 litros, ¿sí? Y necesito un poquito de los litros que hay en el intersticio. Y si me cojo el del transcelular, bueno, 4.5, me faltan 4 litros por ocupar. Esto tiene 10. Entonces voy a ocupar de esos 10, otros 4. Y me sobran más litros para distribuir más medicamento. Entonces la aspirina será un medicamento que tratará de permanecer en el plasma y un poquito en el intersticio, porque solo puede ocupar 8.5 litros. Ella no puede ocupar todo el agua del cuerpo por sus propiedades. ¿Por qué? Porque la aspirina, no sé si por ahí está, bueno, ahí no la ponen, pero la aspirina tiene una unión a proteínas plasmáticas del 99%. Del 99%. Espere, algo pasó aquí. Del 99%. O sea que la albúmina no la deja escapar del plasma. 99% de la aspirina está aquí. No la deja ir. Y lo que está por ahí suelto, ¡tin!, un poquito se puede pasar al espacio intersticial. Ahora sí quedó claro, ¿no? Sí. ¿Listo? Entonces, aquí hay unos ejemplos de todo esto es estimado, ¿no, muchachos? Todos esos son ejercicios numéricos estimados. Hay muchas variables fisiológicas que uno hasta puede desconocer del impacto de esas variables sobre esa distribución, ¿sí? Por ejemplo, el grosor del glicocálix.
¿sí? O la funcionalidad del glicocálix. ¿Qué es el glicocálix? ¿Qué es? ¿Ustedes vieron fisiología o no? Sí, sí. ¿Lo ven ahí? Sí lo ven, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué es? La cubierta. ¿De qué? Del medicamento. Una cubierta entérica. ¿Y qué carga tiene el glicocálix? Polar. O sea que interfiere con lo que va a dejar pasar al otro lado. Puede interferir con el paso de el API que está aquí por fuera del vasito. ¿Listo? Que se le escape, que se vaya, que difunda. Entonces la funcionalidad de esto puede participar en la difusión o en el volumen de distribución de los medicamentos, ¿no? El volumen de distribución. Y hay pacientes que tienen disfunción del glicocálix. Los que están sépticos, los que tienen, mire, vea cómo se daña ese glicocálix en pacientes en cuidado intensivo. Está vuelto nada. ¿Listo? Entonces tienen que cuidar su glicocálix haciendo ejercicio, no fumando, bueno, lo que ya saben. Lo que ya saben. Entonces aquí nos dan unos principios activos: warfarina, genta, teofilina, fenitoína, con su volumen de distribución. Entonces nos dicen, vea, este es el porcentaje de unión de la warfarina en las proteínas del plasma. Esta es la solubilidad, es muy bajita. Por ende, si es poco soluble y casi todo el principio activo está unido a una proteína del plasma, su volumen de distribución será de 0,1 litro por kilo. Es poquito, porque habíamos dicho que por arriba de 0,6 litros por kilo, de ahí hacia arriba, 0,7, 0,8, 1, 7, 15, 115 litros por kilo, son volúmenes de distribución muy elevados. ¿Ustedes creen que la cloroquina es un medicamento que se concentra mucho en las células o no, adentro de las células? ¿O poquito? Mucho. Está diseñado para eso. Está diseñado para que se concentren las vacuolas, hasta de los parásitos, y por eso es un antimalárico, que tiene un volumen de distribución muy alto. Muy alto. Si el volumen de distribución es muy alto y el principio activo se me concentra en este tejido aquí, a nivel intracelular, las concentraciones siempre serán elevadas en los tejidos y eso también aumenta la vida media. Porque entre más concentración yo tenga de principio activo a nivel intracelular, es más difícil que un sistema CYP lo alcance. No lo puede coger el hígado, porque si está metido en el riñón o en el corazón, dentro del cardiomiocito, ¿cómo hace un CYP hepático para cogerlo? No lo alcanza. ¿Sí? No lo puede metabolizar. Entonces la vida media se le empieza a prolongar a uno también. Es parecido al ejemplo de la citromicina. Es parecido al ejemplo de la citromicina. La citromicina es un antibiótico con un altísimo volumen de distribución, que le encanta estar adentro de las células. Uno se toma 3 dosis y tiene efectos para una semana. Pero porque los microorganismos en donde actúa la citromicina también están dentro de las células. Porque está diseñado para microorganismos atípicos, que son intracelulares. Vienen entre los macrófagos, por decir algo. Entonces hasta allá tiene que llegar el antibiótico. Está dentro del macrófago. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, señor. Un ejemplo sencillo. 25 kilos. Le ponen en bolo un medicamento 400 miligramos. Biodisponibilidad, 100%. Pero claro, esos 400 miligramos quedarán distribuidos en el volumen del paciente que tenga de agua. Y si se distribuye o no por los tejidos. Le toman una muestra de sangre y le miden esa muestra. Y esa muestra es 6 microgramos por mililitro. Eso fue lo que obtuvieron de concentración del principio activo. La fórmula es dosis sobre concentración plasmática. ¿Listo? Le pusieron 400 miligramos. Lo que encontraron en sangre fueron 6 microgramos por mililitro.
Esos son 400.000 microgramos. ¿Listo? 400.000 microgramos sobre 6 microgramos por mililitro. Estos 400.000 microgramos son los mismos 400.000 miligramos. Acuérdense que en el colegio a todo el mundo le enseñaban a cambiar las unidades dividiendo o multiplicando, dependiendo para dónde nos íbamos a. Entonces es lo mismo, 400 miligramos sobre 6 que 400.000 microgramos sobre 6. ¿Sí? Y eso da 66.000 mililitros, que es igual a decir 66.6 litros. Litros en ese paciente. Teóricamente ese broncodilatador quedó disuelto en los 66 litros que posiblemente pueda tener de agua ese paciente. Pero ya sabemos que uno no tiene 60 litros de agua. Es mucho. ¿Sí? Y como yo tengo el peso del paciente, pues se divide los litros, el peso. Al final, ese medicamento tiene un volumen de distribución de 2.6 litros por kilo. ¿Estamos? Sí, señor. No hay preguntas, no hay dudas. Todo bien. Entonces ya con esto, pues, terminamos de cerrar todo lo que estábamos viendo ayer. Y sigamos con el tema que no hemos abordado de forma integral, que es la farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? Los efectos del medicamento en la persona. Los efectos. Una vez uno tiene buenas concentraciones, aparecen los efectos. Pero para que aparezcan los efectos es necesario tener receptores. Entonces la mayoría de medicamentos, la mayoría están diseñados contra receptores que están acoplados a proteína G, o receptores tipo canales iónicos, o receptores que están en el núcleo de las células, o proteínas transportadoras. Otros, entonces por aquí puede ser un receptor de una célula tumoral. También los tumores o las células tumorales tienen receptores para factores de crecimiento y por eso no dejan de crecer. Entonces muchos medicamentos actúan en este tipo de receptores. ¿Listo? En proteínas, en enzimas, en factores de coagulación, en factores de transcripción, en receptores para interleuquinas. Ahí es donde actúan los medicamentos. Por ejemplo, hablando de un medicamento que es muy conocido por todos, el salbutamol, que los tengo aquí. El salbutamol, que es un agonista beta adrenérgico, es un medicamento que actúa en un receptor que está acoplado a una proteína G. Proteínas G. ¿Se acuerdan de las proteínas G en fisio? Sí. Sí. ¿Se acuerdan de los canales iónicos? ¿Cuáles son los canales iónicos que hay? Bombas, sí, hay medicamentos que actúan en bombas. Canales de proteínas también, ¿no? Digamos que todos estos canales pues son... ya entiendo. Que tú dices que dejan pasar proteínas, ¿sí? Sí. Hola, buenos días. Anoche se me olvidó. Pero recuerden que igual la estructura de estos canales pues son proteínas, ¿no? Son proteínas. Y que hacia el centro tendrán aminoácidos de características polares, hidrofílicas, para que el túnel sea hidrofílico y todo lo polar pueda pasar por ahí. Todo lo polar, ¿sí? Pero muchos medicamentos entonces tendrán efectos en canales de sodio, de potasio, de calcio, de cloro. Entonces vamos a ver medicamentos que son bloqueadores de los canales de sodio, bloqueadores de canales de potasio, bloqueadores de canales de calcio, agonistas de canales de cloro, que los abren canales de cloro. Más o menos eso es lo que estudia la farmacodinamia, el mecanismo de acción y los efectos. ¿Listo? Una cosita más de esto de los receptores, que pues tampoco me quiero extender mucho. ¿Sí? Ahí me devuelvo.
¿Ustedes escuchan ruido de fondo de casualidad ahí o no? No, profe. No se oye nada por allá que están cortando el pasto. Bueno. Entonces los receptores que están unidos a la membrana de las células son estos. Entonces muchos medicamentos tendrán su sitio de acción en un receptor transmembrana. ¿Cuáles son esos receptores transmembrana? Los canales iónicos, los acoplados a una proteína G y los receptores de tipo tirosina quinasa. Vamos a ver medicamentos que bloquean canales iónicos. Vamos a ver medicamentos que estimulan proteínas G, como el salbutamol, estimula las proteínas G. Y vamos a ver medicamentos que fosforilan los receptores de tipo tirosina quinasa. Por ejemplo, la insulina, una hormona que produce el páncreas, pero que también viene en forma de medicamento. Su mecanismo de acción, su farmacodinámica lo hace a través de un receptor de tipo tirosina quinasa. ¿Estamos? Bien, ahora sí avancemos en lo que quiero que avancemos. Entonces, la farmacodinámica estudia el mecanismo de acción y los efectos. Para que se presente el mecanismo de acción, yo necesito la unión entre el principio activo y el receptor y que haya algún tipo de interacción mediante un enlace, y esos enlaces o serán muy fuertes o serán muy débiles. Entonces, o serán covalentes, o serán electrostáticos, serán permanentes o serán reversibles. Entonces hay enlaces reversibles y irreversibles. Entonces, los efectos del medicamento dependen de esta interacción entre los fármacos, o el principio activo y ya su receptor, ¿sí? Mediante enlaces que pueden ser reversibles o irreversibles. ¿Bien? Estos son los tipos de enlace que hay entre los principios activos y los receptores. Enlaces covalentes y enlaces electrostáticos. Muchos medicamentos tienen este tipo de enlace. ¿Por qué? Porque la estructura de la molécula permite formar ese tipo de enlace con el receptor. Entonces pueden hacer un enlace iónico, un puente de hidrógeno, enlaces hidrofóbicos, fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Que es lo que se veía aquí un poquito, que no me quiero extender mucho en eso, pero es un poquito lo que se ve aquí, en estos ejemplos donde nos dicen, mire, la adrenalina o el salbutamol puede formar puentes de hidrógeno, ¿listo? Con una serina en la posición 203 del receptor beta-adrenérgico, que es un receptor acoplado a una proteína GS. A ese nivel de detalle pueden llegar los investigadores que desarrollan medicamentos, ¿listo? Aquí, mire, un puente de hidrógeno, volviendo a la adrenalina, esta sí, adrenalina. Aquí se forma otro puente de hidrógeno, por aquí abajo se forma un Van der Waals, un enlace iónico. Entonces, esa interacción entre el principio activo, que es la adrenalina, y el receptor, es lo que permite que se presenten los efectos. Y todo esto está muy bien estructurado, muy bien conocido en modelos de computación. Entonces, eso es lo que estudia la farmacodinámica. ¿Listo? Entonces, esos enlaces pueden ser estos. Y la mayoría de medicamentos tienen este tipo de enlace, electrostáticos. Algunos medicamentos pueden tener enlaces covalentes. Ya se los decía ayer, se unen a su receptor y no sueltan ese receptor, no lo sueltan. Un medicamento para la quimioterapia o para el cáncer, sería interesante que tuviera un enlace covalente, porque yo quiero que el principio activo ahora no se despegue del tumor, que se quede ahí, para prolongar la capacidad antitumoral. Son casos particulares, ¿sí? Porque si la quimioterapia tiene un enlace débil con el tumor, pues toca estar dándole muchas dosis para que el principio activo esté uniéndose al receptor todo el tiempo. Pero si el enlace es covalente, es mucho mejor. En el caso de los quimioterapéuticos, ¿sí? En el caso de una quimioterapia. Listo. No vamos a repetir esto de los tipos de enlaces. Entonces, una vez el medicamento se une, no, espere porque yo sí estoy desesperado con la cortada de pasto. Entonces, una vez el fármaco se une a su receptor, vamos a tener el efecto principal. ¿Listo? Pero puede pasar
que tengamos efectos secundarios de los medicamentos o efectos colaterales. Efectos secundarios o efectos colaterales. En la sesión de reacciones adversas a medicamentos, ampliaremos la definición de efecto secundario y efecto colateral. Por ahora vamos a decir que los medicamentos pueden tener efectos secundarios y efectos colaterales y que esos efectos secundarios o colaterales a veces pueden ser efectos deseables. Un efecto secundario no necesariamente es malo, ¿sí? Pueden ser efectos que uno esté buscando. ¿Listo? O habrán efectos secundarios o colaterales que son indeseables. Si es indeseable es porque le está generando algún malestar al paciente. Pero muchos pacientes tienen que aceptar ese efecto indeseable, ¿sí? Porque si es una quimioterapia o algún medicamento muy tóxico, tiene que tolerarlo de alguna forma para poder continuar la terapia. Si el paciente no tolera esos efectos, se suspende la terapia, ¿sí? Los pacientes dicen, yo no quiero más quimioterapia, porque no tolero los efectos secundarios o los efectos colaterales, ¿sí? En reacciones adversas vamos a ampliar estas definiciones. Déjenlo ahí anotado. Y el efecto placebo, que son los efectos psicológicos, siempre está. Todos los medicamentos tienen efecto placebo, todos. ¿Preguntas? No. Entonces, ustedes cuando estaban hablando de enzimas en fisiología y en bioquímica, y a todos nos enseñaron el modelo de llave cerradura, ¿no? ¿Cuál es el modelo de llave cerradura? Son como Eh, enzimas que se acoplan entre sí y forman como Entonces, una unión. hay un acople, ¿sí? A veces no tan perfecto, a veces muy perfecto, y ese acople puede generar unos cambios en la estructura del receptor. ¿Listo? Este modelo de llave cerradura hoy recibe un poquito el nombre del modelo del ajuste inducido. El modelo del ajuste inducido. El modelo del ajuste inducido. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. El ajuste inducido. Entra el API, el principio activo, en un receptor que tiene los grupos funcionales adecuados para ese principio activo. Se forman los enlaces electrostáticos o covalentes y aparecen los efectos. Entonces la farmacodinamia tiene dos conceptos que hay que tenerlos claros, que son la afinidad del medicamento y la actividad intrínseca. ¿Qué es la afinidad? Que se acoplen, que se puedan unir. ¿Listo? Y la actividad intrínseca, el resultado de ese acople puede dar cambios a la estructura del receptor. ¿Estamos claros? Aquí está un poquito mejor definido. La afinidad, la atracción química y el acople. Y la eficacia, esto, o la actividad intrínseca, es la capacidad de producir modificaciones en el receptor. Ese es el ajuste inducido. Y ese ajuste inducido, esa modificación en el receptor, es lo que desata todos los eventos que vienen ahí en adelante para los efectos del medicamento. Claro, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a clasificar a los medicamentos en tres categorías. Medicamentos agonistas son los que tienen afinidad y además tienen eficacia. Se unen al receptor, hacen un acople y fuera de eso modifican la estructura. La modifican, hacen un ajuste inducido. Los medicamentos antagonistas son los que tienen afinidad, se unen, pero no le hacen ningún ajuste inducido. Queda igualito como está, no se modifica. Esos medicamentos serán antagonistas. La eficacia de los antagonistas es 0. Y habrán agonistas parciales. Y hay afinidad, pero la eficacia no es máxima. Es decir, que solo hay una pequeña modificación del receptor. ¿Claro? De pronto esta no está tan clara, pero aquí se ve mejor.
Entonces, los medicamentos que son agonistas totales, verdaderos agonistas, son los que tienen afinidad y que fuera de eso tienen una eficacia máxima del 100%, entendiéndose la eficacia como la capacidad de producir modificaciones en el receptor. Los antagonistas tienen afinidad o no, Sí. Sí. pero su eficacia es Nula. Cero. 0. ¿Y los agonistas parciales? Con afinidad, pero la modificación es parcial. Parcial. Si estuviéramos hablando en términos porcentuales, estimada colega, ¿cuánto sería la eficacia de este? 50%. 50%, o sea que el volumen de distribución se entendió muy bien. Y de este, la mitad de ese 50, 25%. ¿Listo? Entonces, muchos medicamentos, y nos los vamos a aprender así. Antagonista de los canales de calcio. El amlodipino es un antagonista de canal de calcio. Si el calcio no entra a la célula vascular, hay vasodilatación. Entonces, los calcio antagonistas serán antihipertensivos. Sencillo, ¿ya? Antagonista de los canales de sodio. No entra el sodio a la célula no se despolariza y no hay conducción nerviosa. Los anestésicos locales son antagonistas de los canales de sodio. No dejan que el sodio entre y la señal del dolor no se transmite. Entonces, si a uno le inyectan un anestésico local, pues uno deja de sentir cuánto tiempo, lo que dure el efecto, la afinidad que tenga el principio activo sobre el canal de calcio, si es un enlace covalente, si es un enlace reversible, la vida media, las enzimas que metabolizan a los anestésicos, el volumen de distribución, el pH del medio, si hay sangre, si hay pus, si hay fiebre, la vascularización del tejido. Muy bien. ¿Estamos claros? Listo. Entonces, los efectos van a depender de qué tanta afinidad tenga el fármaco sobre el receptor. Si la afinidad es muy mala, ¿ustedes creen que los efectos serán buenos o malos? Es decir, en cuanto a la respuesta esperada. Malos. O sea, si la afinidad es de 0, los efectos serán de... No habrá efectos, No cero. habrán efectos farmacológicos. Entonces, la unión entre el fármaco y el receptor está medida por una variable o por un concepto que es la constante de disociación de los medicamentos. En la lectura que tienen en Moodle de farmacodinamia, hay un ejemplo de la constante de disociación de los fármacos, que dice que cuando la constante de disociación de un medicamento es muy bajita, por ejemplo, 0.5, esa es la constante de disociación de algún medicamento. ¿Sobre quién? Sobre su receptor. Quiere decir que una vez estén asociados el receptor y el fármaco, ese fármaco no se quiere disociar, no se quiere volver a despegar. Y por eso el número es tan pequeño. Pero si un medicamento tiene una constante de disociación de 5000, quiere decir que lo que él más quiere es disociarse del receptor. Estar despegado. O sea que será un medicamento que no tiene tanta afinidad. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Todos con eso claro? Sí, señor. Medicamentos con constante disociación bajita se quieren quedar pegados todo el día ahí. Como esa novia intensa que no quiere soltarlo a uno, bueno, esa. ¿Listo? Le parece un chicle asoleado ahí todo el día detrás de uno. ¿Bien? No se le despega a uno. Cuando uno con un chicle asoleado con otro de esa vaina, no, eso no se despega. Yo. ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo qué? ¿Usted es así? ¿Quién dijo yo? ¿Quién es yo? ¿Quién? ¿Quién es así de esa novia tóxica que Xiomara Pulgarín. lo seca uno?
Sí, yo. Dios mío. Mm. ¿Qué estaremos pagando, Señor Eso es amor. Jesús? Mm. Entonces, chicles asoleados. Esa vaina, la novia tóxica que no se quiere despegar. Constantes de disociación, viajitas. Pero las novias chéveres son las que nunca joden. Perdón la expresión, las que nunca molestan. Las que llaman una vez por semana y todo bien. ¿Sí? Entonces, esas son las que tienen una constante de disociación muy alta. Ah, pero es que no lo quieren. Tocará ver el motivo, ¿sí? De por qué son una constante disociación. En este caso, es por la estructura física, estructura o la propiedad físico-química de la molécula. ¿Sí? Sus propiedades, su estructura, no le permite estar ahí pegado todo el día al receptor, sino que llega, saluda y se va. Estos son estos de constante disociación alta. Muy bien. Segundo, la magnitud, es decir, ¿qué tanta es la respuesta? ¿Qué tan grande va a ser esa respuesta? La magnitud de ese efecto depende de cuántos receptores estén ocupados. Si yo tengo ocupados todos los receptores, la respuesta será total o no. No habrá efecto. ¿No habrá efecto? ¿Cómo así que no hay efecto? ¿Segura? Sí, porque No, Bueno, sí pues habrá sí, efecto porque como están ocupados como ocupados se no une tiene al dónde principio activo. acumularse. ¿Cómo así? Es que el API del principio activo es quien se une al receptor. pero si están ocupados, pues no va a haber efecto porque el medicamento, ¿cómo se va a unir? No, pero está ocupado por el medicamento. Ah, entonces sí, Está claro. ocupado. Está ocupado por el medicamento. Porque los medicamentos llegan a ocupar espacios. ¿Listo? Y si los ocupa todos, los efectos serán muy intensos, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Entonces, la magnitud del efecto dependerá del número de receptores que estén ocupados. Si yo tengo 4 receptores y solo ocupo uno con el principio activo, los efectos serán leves. Pero si ocupo los 4, entonces tendré la eficacia máxima. Los efectos máximos, todos ocupados. ¿Quedó claro, no? Sí, señor. Bien. Bien. Cuando todos los receptores están ocupados, pues ya no tiene ni siquiera sentido seguir aumentando la dosis. ¿Sí? Porque no voy a mejorar la eficacia. Ahora lo voy a desintoxicar. ¿Listo? Entonces, ayer les dije que se quedaran con una imagen de que hay dos gráficas, las de concentración plasmática, que son de farmacocinética, y estas curvas que son de farmacodinamia. Entonces, las curvas de farmacodinamia no se llaman curvas de concentración plasmática versus tiempo. Estamos repitiendo lo de ayer. Se llaman curvas de dosis, efecto. Dosis, efecto. Y las primeras curvas son las curvas graduales. Dentro de estas curvas, dosis, efecto, es decir, a qué dosis yo tengo un determinado efecto, no en cuánto tiempo tengo una concentración, que son las farmacocinéticas, sino qué dosis para un efecto. Entonces, dentro de este tipo de curvas hay unas curvas que se llaman graduales, o curvas cuantitativas, graduales, ¿sí? ¿Qué son estas? Estas son las curvas graduales, que relacionan la dosis y el efecto. Ya no es tiempo y concentración, ya no. Olvídense de tiempo y concentración. Ahora es dosis-efecto. Entonces, a medida que yo voy aumentando la dosis, ¿qué pasa con los efectos? Aumentan. Van aumentando. Hasta que el efecto será 100. Para hacer más amigable para el observador estas gráficas, las construyeron en forma semilogarítmica. Entonces, el lado izquierdo o el lado o la forma A de la gráfica es una escala aritmética. Yo voy sumando dosis y voy aumentando el efecto. Para interpretarlas un poquito mejor o para que sean más fáciles de entender, los investigadores convirtieron esto en esto. Es lo mismo, solo que una está en escala aritmética y la otra está en escala semilogarítmica.
Entonces las vamos a analizar en la escala semilogarítmica. Entonces, la primera curva que aparecerá es la curva de eficacia, que dice, ¿con qué dosis yo voy a alcanzar un determinado efecto? Hasta que el efecto sea el 100. Lo que les decía. Y si yo sigo subiendo la dosis, entonces el efecto ahora será el 110%. ¿Qué opinan? Hasta 100. Hasta 100. Porque es el efecto máximo que puedo alcanzar. ¿Qué pasa si sigo subiendo la dosis? Tóxico. Entonces aquí la dosis es 0. Aquí es 1. Aquí es 5. Curva de toxicidad. Hasta que llego a la toxicidad máxima. Estoy completamente intoxicado. Y el paso siguiente será ya no solo la intoxicación, sino la muerte. Entonces aparecerá la curva de letalidad. Entonces a medida que yo voy graduando, curvas graduales, la dosis, van apareciendo los efectos. La primera, la eficacia. Después, la curva de toxicidad. Y por último, la de letalidad. Estas curvas tienen 3 parámetros. Estas curvas tienen 3 parámetros. La pendiente, la potencia y la eficacia. Pendiente, potencia y eficacia. La pendiente nos habla del nivel de inclinación de la curva. Hay medicamentos que tienen una gran pendiente, ¿listo? Y hay medicamentos que su pendiente pues no es tan inclinada. Entonces la pendiente nos habla un poco de la seguridad del principio activo. Nos habla un poco de la seguridad del principio activo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los medicamentos que tienen una pendiente muy inclinada, lo que eso nos está diciendo es que a veces uno cambiando un poquito la dosis, subiéndola un poquito, ya puede llegar casi que al efecto máximo. ¿Listo? Pero que con las otras, uno puede ir subiendo la dosis y los efectos no son tan, bueno, hay tantos cambios tan drásticos en los efectos, ¿sí? Pero este cambio de dosis genera un cambio drástico en el efecto. Entonces, eso nos habla un poquito de la pendiente. Pero los parámetros que quiero que se aprendan bien son la potencia y la eficacia de estas curvas. ¿Qué es la potencia? Dosis de principio activo que necesito para producir alguna magnitud del efecto. La magnitud puede ser 1% o 100%. Entonces, ¿qué es la potencia? La dosis que necesito para algún efecto, para alguno. Bueno, señor, Profe, entonces la potencia es lo mismo que decir concentración mínima de efecto. concentración. Otra vez. Que si por ejemplo, lo de la ventana terapéutica, que llega a una dosis mínima en la cual se produce el efecto. La potencia Entonces, sería equivalente a esto. ahí es donde viene como la diferencia entre las dos. Porque la otra es una curva de concentración, no de dosis. Pero las dos variables están interrelacionadas, porque dependiendo de la dosis que tú des, vas a tener una concentración. ¿Sí? ¿Sí es claro o no? Sí, bro. Tú en la otra curva lo que tienes es tiempo y concentración, ¿sí o no? Señor. Y decíamos que ahí hay algo que se llama el tiempo de latencia, el TLAC. Desde que se administra el tiempo cero hasta que empieza el efecto, pero ese efecto empieza dado una concentración en sangre. Y ahí es donde viene la concentración mínima efectiva, ¿sí? Pero como estas gráficas lo que relacionan es no el tiempo, sino la dosis. Y no la dosis con la concentración, sino con el efecto. Entonces están diciendo, oiga, la potencia es, ¿qué dosis necesito para algún efecto? Alguno, que puede ser del 1 o del 100. Del 1 o del 100. Pero no estamos diciendo el que sirva. No estamos diciendo el efecto que sirve al paciente. El efecto que le sirve al paciente es este, el de la concentración mínima efectiva. Pero ese medicamento también puede tener una dosis en la cual yo alcance un efecto.
pero no necesariamente el efecto que estoy buscando. Por ejemplo, yo te puedo dar un antihipertensivo y el efecto puede ser que el antihipertensivo disminuya la tensión en 1 milímetro de mercurio, pero no tiene sentido dar un antihipertensivo para bajar 1 milímetro de mercurio. No tiene sentido. ¿Sí? Lo que yo estoy buscando es que baje 10, pero no quiere decir que no te haya bajado nada, te baje 1. Entonces, ¿qué es la potencia? La dosis que necesito para algún efecto, sea 1 milímetro de mercurio, 10 milímetros de mercurio, 50 milímetros de mercurio. ¿Sí es claro? Sí, profe, muchas gracias. O más o menos. Ahorita con un ejemplo lo entendemos mejor. ¿Listo? Entonces vean, en estas curvas, dosis, efecto. Hay 4 principios activos, el A, el B, el C y el D. 4 principios activos. Y ya dijimos que es la dosis para algún efecto. Entonces, entre menos dosis se necesite de un medicamento para algún efecto, para alguno, que es todo esto, cualquiera que sea ese efecto. Vamos a decir que entre menos dosis, esto es dosis 0, dosis 1, dosis 2, dosis 3. 1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos. Entre menos dosis, el medicamento será más potente. ¿Listo? Porque con menos dosis del medicamento A y B, yo ya estoy alcanzando algún efecto. Pero el C necesita más dosis que A y B para alcanzar el efecto. Y D necesita más dosis que A, B, C y que estos 3 para alcanzar ese efecto. ¿Me siguen ahí? Como quien dice, el más potente o los más potentes son A y B. A y B, porque a esta dosis, a esta aquí, o a la que sigue 1.5 miligramos, 1.5 miligramos de dosis, yo ya alcancé algún efecto con A y B. Pero a 1.5 miligramos, ¿hay efecto con el medicamento C? No. No hay todavía efectos, no hay. Por eso es que A y B son más potentes, son más potentes. ¿Quién sigue en potencia? ¿Cuál sería el siguiente? C. C. Entonces, que sigue en potencia C. Y el menos potente es D. Porque para llegar al efecto, yo necesito 3 miligramos con el medicamento D para alcanzar el efecto. El que sea, este chiquitico, o el que le sigue un poquito más intenso, o el efecto máximo, bueno. Para alcanzar el efecto máximo con D, yo necesito mucha dosis, ¿sí? Comparado con nosotros. Hasta ahí hay preguntas de lo que acabamos de explicar de la potencia. Entonces, ojo que la potencia en las gráficas de dosis-efecto se mueve de derecha a izquierda, porque aquí está la dosis. Entre menos dosis, el medicamento es más potente. ¿Listo? Sí, señor. Bien. ¿Y cuál es la otra variable que les dije? Los 3 parámetros de las curvas. La pendiente, la potencia y la eficacia. Entonces, la eficacia. Medida de la capacidad intrínseca. Ya habíamos hablado de esto. Que la farmacodinámica estudiaba la capacidad intrínseca que tiene el principio activo para modificar el receptor y generar los efectos. Y uno puede, digamos, aclarar un poquito esta definición de eficacia diciendo que la eficacia es la máxima respuesta que se puede alcanzar con la administración de un fármaco. ¿Sí? Entonces, a diferencia de las curvas de potencia, la de eficacia se mueve de arriba hacia abajo, porque aquí está la eficacia. Es esta la eficacia esta. Y la dosis tiene que ver es con la potencia. Entonces, eso que está en rojo es la eficacia. La eficacia. Entonces, de estos 4 medicamentos, y
de estos 4 medicamentos, el más eficaz sería el medicamento D. Porque si la magnitud que yo estoy buscando del efecto es esta línea roja, digamos que es el 90% de efecto que se busca o que se quiere alcanzar para el desenlace de interés con el uso del medicamento, solo el medicamento D alcanzaría el efecto esperado o el buscado. No quiere decir que los otros no tengan efecto, también, pero de pronto no es el efecto que yo estoy buscando en el paciente. Yo quiero un efecto mejor. Si es bajar de peso, bueno, yo no quiero que bajen 1 kilo, porque A, B y C bajan más o menos 2 kilos. Yo quiero que el medicamento baje 8 kilos de peso. El único que baja 8 kilos de peso es el D. ¿Estamos claros ahí? Sin Sí, preguntas, señor. ¿no? Entonces, el medicamento más eficaz, viendo esta gráfica, es el medicamento D, pero es el menos potente. Entonces, en la práctica clínica, lo que necesitamos es medicamentos eficaces. ¿Listo? La potencia del medicamento no es tan importante. No es tan importante. Porque les acabo de demostrar cómo un medicamento que es poco potente puede llegar a ser el más eficaz. ¿Listo? Un ejemplo y los dejo ahí para que entren al quiz relajaditos. Es a las 9:40, ¿no? Sí, señor. Eso. Entran bien relajaditos, ¿bueno? Entonces, mire, para aliviar un dolor de cabeza moderado, se usan 4 analgésicos a diferentes dosis. Unos a 1 gramo, otros a 400 miligramos y otros a 10 miligramos de codeína. El más potente, el que menos dosis necesita, la codeína, es el más potente. Pero el más eficaz, pues todos tienen la misma eficacia porque todos le quitaron el dolor, todos lograron aliviar al paciente, ¿sí? Para esta cefalea moderada. Entonces, en eficacia pueden ser similares, pero todos difieren en su potencia. Bueno, el aspirina y el acetaminofén tienen la misma potencia, porque tienen la misma dosis. 1000 miligramos para ese efecto de dolor moderado. ¿Quedó claro, no? Sí. Muy bien. Los dejo ahí que presenten el quiz y nos vemos la otra semana. Dios mediante. Chao. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Hasta luego, profe. Vemos. Chao, profe. Viciosos.